Y entonces se acercó a mí a orar por mí y me dijo, tú le has preguntado al Señor cuáles son tus habilidades, porque no las encuentras, porque no las tienes. Dice, déjame decirte de parte del Señor, que el Señor te ha dado la habilidad para que cuando tú prediques, la gente entienda lo que tú hablas. Suficiente. Y entonces, ¿te acuerdas, amor? Entonces, con eso yo no voy a seguir preguntando qué es lo que hago bien o no, y me quedé con eso. Hay un fundamento, la mayor atracción de una iglesia debe ser Jesucristo. La mayor atracción de una iglesia debe ser salvación, debe ser amor, debe ser... Pero hay infinidad de formas de hacerse. Mi mano me bendice de una manera, pero mi pie me bendice de otra manera. Le decimos a la gente que nos conozca, sí, ¿no? Que nos conozca. De repente cuando alguien nos ha llegado a decir, es que ya no me siento a gusto en tal iglesia, quisiera venirme para acá, nosotros la recomendación que hacemos es, inténtalo otra vez, hace esto, pégate más a tus líderes, pégate más al pastor, pero haz un esfuerzo por encajar ahí donde dices tú que no encajas. Y muchos no han regresado, se han quedado allá. ¿Te sientes medio lleno, medio vacío o totalmente seco? Hoy hay Refill. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este ya sexto episodio de este programa llamado Refill, donde siempre recuerdo que te sientas medio lleno, medio vacío o totalmente seco. Hoy hay Refill y sabemos que también hay una palabra de Dios de parte de los invitados especiales. Cada episodio es especial, cada episodio contamos con invitados que nos cuentan su proceso, nos comparten cómo ha sido que Dios los ha llevado por diferentes lados hasta llegar al punto de hoy en día. Y este episodio no es la excepción, cuento con la presencia de estos invitados muy especiales. Él es un hombre que no tiene muchos años que lo conocí, pero de esos que conoces y sabes que Dios está respaldando todo lo que dice. Puede decir dos palabras, pero puedo sentir la autoridad de parte de Dios que lo respalda. Y junto con ella, quien es su compañera especial, su compañera esencial, ella es una mujer que trabaja mucho, es una mujer que Dios la usa mucho, que desde el momento que abre su boca podemos sentir la gracia también de Dios de parte de Él hacia ella y cómo Dios nos muestra su gracia también a través de ella hacia nosotros. Y claro, estoy hablando de los pastores, mis pastores, Celso y Fabi. Pastores, bienvenidos a este episodio. Gracias por aceptar estar acá. Gracias a ti, Isaí, gracias por pensar en nosotros y sobre todo gracias por abrir este espacio que puede ser muy bueno para conocernos, para compartir y bueno, muchas gracias. Sí, igual yo me siento contento, creo yo que es un buen tiempo, ciertamente ahorita que platicábamos antes de empezar a grabar, tú decías ahorita que hay mucho espacio abierto, ¿no? Donde no hay tanta palabra en los medios electrónicos, en todo lo que es internet, y aprovechar estos tiempos se me hace una idea excelente. Sí. Yo no tengo duda que fue el Espíritu Santo el que puso eso en tu corazón, con un buen propósito, ¿no? Que la gente pueda entender que las personas que te han visitado son personas comunes y corrientes que únicamente se han dejado llevar por el Señor y por el amor al Señor que tenemos, y el Señor es el que ha hecho el resto. Sí. Estoy contento de estar aquí contigo. No, una vez más, muchas gracias por estar acá y la verdad que desde ya es una bendición tenerlos y sabemos que ahorita lo que van a escuchar se van a dar cuenta los que todavía no los conocen en persona, cómo Dios los usa. Y vamos a comenzar, ¿está bien? Adelante. Vamos a comenzar y con esta charla entre, bueno, obviamente son mis pastores, pero también los considero mis amigos, entonces es una charla entre amigos y los que están allá pueden conseguir unos audífonos o aislarse en la medida de lo posible con su dispositivo o con su computadora y seguro serán llenos del Espíritu Santo. Y vamos a comenzar, pastores. La primera pregunta que siempre les hago a todos los invitados y parece redundante, pero y esta pregunta es, ¿qué habilidad tienes? ¿Para qué consideras que fuiste hecho o qué consideras que hice? Esto fue como que Dios pensó en mí cuando creó esta actividad o esta habilidad. ¿Cómo lo consideran y cómo lo pueden responder esto? Wow, pues sí cuesta trabajo. Yo sé que cuesta trabajo como mencionar nuestras habilidades, pero ¿cuándo consideramos
que Dios nos hizo con propósitos y para cumplir planes de Él en la tierra, entonces nosotros nos rendimos delante de Él, ¿no? He platicado que nosotros somos como un guante y somos como el guante que por sí mismo no haría nada, pero cuando una mano entra en ese guante, entonces puede hacer muchas cosas. Y yo creo que las habilidades que el Señor ha puesto en nosotros están allí, somos como ese guante, pero cuando la presencia del Espíritu Santo las usa, entonces se potencian. Wow, sí. Y bueno, yo fui educadora soy educadora, pero trabajé durante 23 años, y yo sentía que tenía como la habilidad de conectar con los niños, ¿no? De que empezaba yo a dar la clase o empezaba a cantar y los niños de inmediato se ponían alrededor mío y empezaban a escuchar y cantábamos o les daba la clase o lo que fuera. Entonces siento que esa era una de mis habilidades, como la conexión con los pequeños. Más adelante sigo creciendo, bueno, mis padres también. Fíjate que cuando vi la primera pregunta, entonces yo me fui, porque es como parte de mi personalidad. ¿Qué es una habilidad? ¿Qué es un don? ¿Qué es un talento? ¿No? Y veía yo que la habilidad es aquello que se te hace fácil y que con destreza lo vas puliendo y lo vas haciendo mejor. Correcto. Un talento es aquello que dices, wow, así nací. No sé, por ejemplo, personas como tú que tocan tan excelente, mi hermano, por ejemplo, y otras personas que yo conozco, conocí a mi hermano desde era un niño y él tocaba de manera excelente, ¿no? Siento que ese es como un don, un talento. Pero una habilidad son aquellas cosas que puedes ir desarrollando poco a poco. Te platico que cuando llego al pastorado, pues la verdad yo sentía que no tenía ninguna habilidad. Te soy muy honesta. Ya cuando llegué al pastorado dije yo, Señor, no tengo como habilidades, no tengo como esa capacidad que yo veo en otros pastores de oran por un enfermo y sanan, hacen cosas espectaculares o tienen un antes y un después. Y yo tenía esa parte como triste. Y te platico que estaba yo en un congreso de mujeres, me invitaron a compartir en un congreso de mujeres allá en la Eterna Primavera, amor, ¿cómo se llama? En Cuernavaca. Y ya para el último día, estuvimos viernes y sábado, el domingo no nos correspondía quedarnos, y se acerca la pastora y le dice a mi esposo, pastor, ¿no se podrían quedar al domingo? Y de una vez compartir la palabra, y dijo mi esposo, ¿cómo ves, Fabi, cómo te sientes? No, pues nos quedamos. Nos quedamos y al final de la última palabra se acercó una mujer, hermana de la pastora, que tiene uno de esos dones maravillosos de escuchar de parte del Señor. Y entonces se acercó a mí a orar por mí y me dijo, tú le has preguntado al Señor cuáles son tus habilidades, porque no las encuentras, porque no las tienes. Dice, déjame decirte de parte del Señor, que el Señor te ha dado la habilidad para que cuando tú prediques, la gente entienda lo que tú hablas. Suficiente. Bueno. Y entonces, ¿te acuerdas, amor? Entonces dije, con eso yo no voy a seguir preguntando qué es lo que hago bien o no, y me quedé con eso. Totalmente. Y eso llenó mi corazón. Sí. Pastor. No, yo no soy. No, él tiene muchas. Él tiene muchas. Tantas virtudes como mi esposa, porque realmente yo sí puedo reconocer muchísimas habilidades que ella tiene. Pero si yo pienso en las mías, fíjate que algo que a mí, que quizás no sea habilidad, pero que considero que es bueno y que hay en mi persona, es que me puedo adaptar en cualquier ambiente. O sea, no batallo para adaptarme a las situaciones o a las cosas o a las personas. Y eso me ha ayudado porque las cosas las voy tomando de acuerdo a cómo estoy o donde estoy, ¿no? Y eso ha hecho un poco más ligera mi vida, porque antes, en un principio, sí batallaba yo mucho para esa adaptación. No era yo capaz de hablarle a una persona económicamente fuerte, por decir algo, ¿no? Okay. Batallaba, me ponía yo muy nervioso y el Señor ha ido transformando mi corazón y ahorita, gracias a Dios, he desarrollado quizá esa habilidad y puedo estar con uno, con otro, con cualquier persona y me siento a gusto, mi corazón se siente a gusto y yo creo que eso es una habilidad. Y obviamente cuando la pones en las manos del Señor, pues a mí me ha resultado muy cómoda, porque lo mismo estoy hablando con una persona que nos está ayudando y lo mismo estoy hablando con un comerciante, lo mismo estoy hablando con un empresario y
Bueno, yo me he sentido muy bien moviéndome pues así, pero yo siento que ha crecido eso en mi corazón. Y con eso pues me gusta así servirle al Señor porque tengo la oportunidad de hablarle a cualquier persona. Eso es lo que yo considero que puedo. Tiene sí. Muchas. Mi esposo es muy hábil para hacer que las cosas sucedan. Okay. Yo me siento muy tranquila si, oye, no ha llegado tu papá, hija, para tal cosa, o en la iglesia, no ha llegado el pastor. No, pero cuando me dicen, ya llegó el pastor, ya, yo descanso, porque sé que las cosas van a suceder. Él sabe cómo le hace, de dónde saca las cosas que se necesitan, pero las cosas, los planes, lo que tenemos que hacer en la iglesia, el programa que seguía, la actividad, Él lo va a solucionar. Ok, entonces su don es hacer que funcionen las cosas. Hacer que funcionen las cosas, ¿sí? Hacer que sucedan. Yo ya no me preocupo si Él tiene que conseguir aquello que no sabíamos dónde, o Él lo va a conseguir, Él lo va a solucionar, Él va a ver de qué forma, pero las cosas se hacen y eso para mí es mucha tranquilidad. Perfecto, no, pues estamos ya conociéndolos un poquito más, de hecho no todo lo conocía yo. La parte que usted dice que a manera de profecía, a manera de que la hermana se acercó con usted, sí, y le dijo, pues lo podemos ver, y así comencé presentándola. Realmente le podemos entender perfecto lo que Dios pone en su corazón para transmitirnos como iglesia, sin ningún problema, o sea, es entendible. De hecho, coincidimos varios, hablamos, es que la pastora lo explica como no nos habíamos imaginado. En el caso del pastor también lo he visto resolviendo situaciones, lo he visto como llegando a juntas donde ya tenemos el resultado y el pastor dice, pero se preguntaron esto y se preguntaron el otro. Sí. Y después, oye, sí es cierto, no habíamos pensado en asegurar esa parte, ¿no? Entonces, totalmente, y gracias por su honestidad, por su transparencia. Y cada uno de ustedes tiene algo en especial. ¿Cómo ha sido que, bueno, más o menos ya nos dieron un preámbulo, pero cómo ha sido que se ha complementado ya en el ministerio esto? Porque, pues muchas veces decimos, es que el pastor nada más es él o la pastora nada más es ella. Aquí ambos son. ¿Cómo es que se ha complementado para llevar a cabo el ministerio? No. Bueno, yo de acuerdo a cómo se dieron las cosas cuando mi suegro dejó el pastorado principal lo dejó sobre mi esposa. Obviamente mi esposa me preguntó a mí y mi suegro también, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿Vas a apoyar a tu esposa? Platicamos toda la familia porque es un compromiso grande. Sí. Claro. Y estuvimos de acuerdo que ella fuera la pastora. Y no que yo me sintiera menos o... No, la verdad es que yo siempre he admirado y reconocido cuando hay una carga más especial o un talento más especial en las personas. Y bueno, creo que no es tan mal que mi esposa sea la pastora principal. Yo le secundo también como pastor principal también porque soy su esposo, ¿no? Claro. Pero la verdad es que yo he entendido que el don, el talento, el amor, la gracia y todo lo que necesita un pastor, yo creo que lo tiene Fabi, pero a mí me agrada mucho estar a su lado, me agrada mucho el poder colaborarle en lo que yo pueda. Un día me preguntaron, oye, pero ¿no te sientes mal porque tu esposa es la que brilla, por decir algo? Y le digo, no, fíjate que no, gracias a Dios tengo el carácter que me ayuda a saber que es ella y no soy yo, y siendo un buen número 2 no tengo problema. O sea, sé lo que soy, sé quién soy, claro, sea lo que estoy, y si yo puedo colaborar en que ella siga creciendo, lo voy a seguir haciendo. Y bueno, es común decir eso de que brilla. O sea, bueno, sí, porque mira, la gente de repente, ahorita en esta entrevista, yo le decía a Fabi, mira, la verdad es que quieren hablar contigo. Y no es que yo me sienta menos, le digo, pero es que tú tienes más gracia para decir las cosas. Cada que tú hablas, bendices a la gente, y yo soy un poco más rudo, le digo, no estoy así como diseñado. Dice que a él le toca la parte difícil, ¿no? Dice, tú les dices la palabra y que los amas y todo, pero cuando se trata de corregir a alguien o algo, dice, eso me toca a mí. Pero como tú dices, es el complemento, ¿no? Ese es el complemento. Y lo que dice mi esposo es muy cierto. Efectivamente, al principio, y hablando de esos principios que con honestidad y transparencia, al principio nos costó trabajo
adaptarnos, nos costó trabajo. Ahora, yo sí quiero dejar en claro, cada vez que puedo lo hago, mi esposo es la cabeza de mi hogar y mi cabeza, porque así está establecido por el Señor, ¿no? Pero vamos a suponer que una de nuestras hijas estudia medicina. Entonces, no por ser yo su mamá, no es ella mi médico, ¿no? Ella tiene la autoridad como médico que yo no tengo, aunque soy su mamá. Si mi otra hija, por ejemplo, una es diseñadora, la otra es más bien como contadora, y ellas son hábiles en lo que hacen. Entonces, Lari a veces me pregunta, mamá, ¿te parece bien este diseño? Yo le puedo dar mi opinión, pero le digo, hija, esta es mi opinión, pero es mi opinión inexperta. Tú eres la diseñadora, hazlo tú como tú quieras. Y con Meli igual, Meli es buenísima para los números. Entonces yo le digo, hija, tú haz el plan, y así lo vamos a hacer, porque eres la experta en eso. Entonces yo creo que con el pastorado pasa lo mismo. No se trata el pastorado no es un título de nobleza, Isaí, es un título de servicio. Correcto. Entonces, cuando nosotros nos ubicamos en eso, entonces tú entiendes que no es el pastor, no, es el pastor. Él es el pastor, él quizá es un líder, un diácono, estamos en una sola línea, son funciones solamente, ¿no? Entonces nosotros tuvimos como que entender eso. Hicimos ajustes, Isaí, trabajamos juntos, yo no tomo una decisión sola. Yo les digo, déjenme preguntarle a mi esposo, a ver qué dice. Y entonces ya mi esposo me da como su opinión, esa que tú dices, a ver, Fabi, pero no nada más es esto, también, tienes razón. Y entonces ya tomamos las decisiones juntos, ¿no? Habrá momentos en que estoy yo sola, tengo que tomar una decisión, adelante, o Celso también, adelante, ¿no? Pero nos hemos complementado, no solamente los dos, nos hemos complementado los cuatro. Ahorita ya tenemos un nuevo integrante en la familia, entonces tendrá que entrarle. Claro. Porque el pastorado es hermoso, pero es demandante, te cambia horarios, te cambia días de la semana, te cambia muchas cosas, pero cuando amamos al Señor con todo nuestro corazón, pues entendemos que ese es nuestro trabajo, por así decirlo, ¿no? A veces yo me sorprendo y le digo a mis hijas, hijas, las voy a dejar tantito, tengo que trabajar. Ellas ya saben qué quiere decir, mi mamá se va a apartar, va a orar, va a leer la Biblia, tiene que preparar una prédica. Para mí ese es mi trabajo, ¿sí? Claro. Es para lo que el Señor me llamó. Hoy ya no estoy frente a niños, pero sigo teniendo un trabajo y pues nos complementamos, ¿no? Uno y el otro. Independientemente de que tenemos una escuela o un ejemplo, tanto en mis suegros como pastores fundadores, no. Miguel y Margarita, porque ellos era servir a Dios con todo su corazón. Y en equipo. Y en equipo también. Sí. Y con mis papás, que también. La verdad es que todo lo que hacían, trataban de hacerlo lo mejor que se pudiera. Y si era para el Señor, se exigían ellos mismos más. Así es. Entonces, siguiendo esa escuela, es lo que tratamos de hacer. Y nuestros pastores, amor. Sí. Pastor Miguel y su esposa Edu, el pastor Juan, que tiene un corazón impresionante. Sí, muy paternal, muy tierno, muy maduro, nos cobija con su oración y con sus consejos, y últimamente ha tomado más tiempo para estar con nosotros. Entonces es algo de lo que si tú no aprovechas esas relaciones, pues estás mal, ¿no? Entonces tratamos de sacarle lo mejor, pues, de lo que Dios pone frente a nosotros. Queremos absorberlo lo mejor y tratamos de ponerlo en obra, ¿no? Aunque a veces batallemos o nos cueste ir paso a paso, ¿no? A veces uno quisiera ser igual que esa persona, pero en el buen sentido, no con una envidia o con no. Ser como esa persona, porque sabemos la bendición que tiene con esa actitud, con esa sonrisa, con esa manera de hacer las cosas. En ese sentido sí. No está mal tomar un ejemplo para poder ir creciendo, porque nosotros como humanos igual tenemos fallas, ¿no? Pero vemos a otras personas y yo creo que tener un modelo a seguir, yo sé que el principal modelo a seguir es el Señor Jesús, ¿no? Y toda su enseñanza, pero también hay seres humanos aquí excelentes de los que tú puedes aprender, y nuestros pastores yo creo que
Sí. Son esa... Y nuestros amigos pastores de aquí de Poza Rica. Sí, también. Claro. Que amamos y bendecimos, ¿no? Y aprendemos de ellos. Y lejos de sentirnos competencia, ¿no? Sentimos que son ejemplo para nosotros, ¿no? Aplaudimos cuando las iglesias de Poza Rica tienen un nuevo servicio o están haciendo las cosas de una manera diferente. Aplaudimos que somos una sola iglesia. Somos un equipo aquí y un equipo con todos ellos. Correcto, ¿no? Wow, qué respuesta realmente que podemos ver, una vez más, repito y no me canso de decirlo, la gracia de Dios en ustedes, que también recuerdo cuando de repente se presenta al pastor Celso cuando es moderador, soy un voluntario más, nunca dice soy el pastor Celso. Hace poco dijeron, ¿cuántos voluntarios hay aquí? Y usted levantó la mano también. Sí. Y pude ver ese ejemplo visual de lo que acaba de decir. No es un título de nobleza, sino es un servicio, el pastorado. Y realmente hay muchos que creíamos que el pastorado era como un nivel máximo, ¿no? O nos lo enseñaron de esa manera, o lo entendimos mal a lo mejor. Pero qué bueno que lo recalca y lo menciona, y yo he visto ese ejemplo. Y por ahí en lo que mencionaban, hablaban de sus hijas. Tienen 2 hijas, tiene a Larisa y a Melissa. Platíquenos un poco de ellas. ¿Cómo fue que ellas de chiquitas dijeron, ahora son pastores y mi tiempo, no que el sábado íbamos a ir a un lado, y que tienen ahora una junta o una consejería? ¿Cómo ha sido el proceso de ellas? Fíjate que tampoco fue así como muy fácil, sin embargo, ellas han sido muy maduras. El Señor prepara el camino, definitivamente. Una palabra que el Señor ha estado revelando, y una vez más veo esta palabra ahí en Salmos. El Señor dice que hizo caminar a su pueblo en un camino que nadie conocía. Y cuando yo leí eso me volvió a sorprender, y ahorita te voy a comentar 2, 3 ejemplos de esta palabra, pero lo veo y digo, tienes razón, Señor. Ese camino de libertad para el pueblo que sacó de la esclavitud de Egipto no estaba ni visible, Isaí. O sea, estaba debajo del mar. Nadie había contemplado ese camino, solamente Dios. O sea, nadie dijo, alguna ruta, vámonos por abajo del Mar Rojo. O sea, no, fue algo que el Señor hizo de momento. Entonces, cuando el Señor nos pone a hacer algo, Él abre caminos que nosotros antes no conocíamos. Y yo recuerdo muy bien, nosotros durante 19 años dimos cursos de matrimonios. Y cada año dábamos 1 o 2 cursos de matrimonios. Esa era como nuestra área, nuestro ministerio antes del pastorado. Y obviamente las personas llegaban a llevar a sus pequeños. Por ejemplo, te damos el curso a ti y tú llevas a tus hijos. Y entonces hablábamos con nuestras hijas, ¿verdad, amor? Y les decíamos, ¿una pizza? O cenamos juntos al final, nos echan la mano con los niños. Sí, papá, claro que sí. Y entonces preparaban sus clasecitas, preparaban dibujos, les prestaban sus juguetes, y ya entraban, arreglaban su recámara, y ahí recibían 2, 3 niños y les daban su clase y todo. Terminábamos nosotros de dar la clase y ellas despedían a los niños. Entonces, sin darnos cuenta, el Señor estaba abriendo un camino que no conocíamos, y ellas estaban empezando a ser parte del equipo con nosotros. Ellas sabían que podíamos servir juntos. Si íbamos a compartir algún lugar y había por ahí algunos niños, ellas tomaban a los niños y por acá los entretenían o les daban alguna clase o algo así. Cuando hace ya casi 12 años nos llaman mis papás para dejarnos al frente, pues si tú les quitas unos 12 años a mis hijas, no se quedan tan pequeñitas, se quedan como con unos 18 años, 15 años. Hablamos con ellas y les dijimos, hijas, tendríamos que entrar al pastorado ahora. Para ellas no fue así como, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque ya venían como encarreradas, ¿no? Sin embargo, Isaí, sí fue diferente, tal cual tú lo dices. Llegaban momentos en que cuando nos sentábamos a platicar al final del día, nos daban las 2, 3, 4 de la mañana, escuchando a nuestras hijas. Necesitamos hablar con ustedes. Papá, mamá, no nos quiten mucho tiempo. Queremos que nos escuchen, no queremos que se pierdan esas cenas familiares, no queremos que, ¿verdad, amor? Y hablaban, pues ya eran unas adultas, sí. Y hablaban con nosotros y nos decían, ¿por qué no queremos llegar a un siguiente nivel en el que ya no estemos juntos?
Y entonces hacíamos altos, Isaí, nosotros hacíamos altos porque cuando recibimos la iglesia pues había mucho trabajo, pero después el Señor lo multiplicó. Hicimos altos y conformamos a todo el equipo de liderazgo, aprendimos a delegar, aprendimos a no enamorarnos de la novia porque no es nuestra, la novia es del Señor. Aprendimos que nuestra responsabilidad principal eran ellas, eran nuestras hijas. Y sí lastimamos su corazón. Entonces sí tengo que reconocer que por no hacer las cosas bien, por enamorarnos más de la iglesia, en algunos momentos lastimamos su corazón. Pero llegábamos, hijas, perdónennos, mira, sí vamos a hacer las cosas diferentes y bueno, ¿verdad? Sí, hemos aprendido también a la par que ellas, pero también hemos aprendido de ellas, sí, por el corazón tan diferente de cada una de ellas, pero nos exponen su punto de vista con valor, sí, o sus necesidades, no dudan en decírnoslas, ¿no? Ahorita que hablábamos del principio, cuando nos ayudaban con los niños, el tiempo de adolescente, yo me acuerdo que fue muy difícil, porque de repente una o las dos se juntaban y no querían dar un paso para entrar a la iglesia, a la reunión de jóvenes. Sí, es cierto. Entonces batallamos. Pero ahí... ¿Y qué hacías, amor? Batallamos y de repente yo me tenía que poner firme. No, es que no voy a ir a la reunión de jóvenes, papá. No, es que sí vas a ir. Sí vas a ir. Y la subía yo al vehículo y quizás lo hice arbitrariamente o abusando de mi autoridad como papá. Pero llegábamos a la iglesia y te bajas. No me voy a bajar, porque ya sabes, no voy a decir el nombre de quién. No, sí te vas a bajar, hija, porque tienes un compromiso y necesitas estar ahí con los chicos, sí, ¿no? Y o te bajas o quieres que te baje, así como estás. No, bueno, ya me voy a bajar. Papá, me voy a bajar. Pero ¿sabes qué pasa si también no hubiéramos permitido esas cosas? Nuestras hijas no amarían al Señor como lo aman hoy. Ahora no hay que rogarles, ahora ellas están inventando formas situaciones para trabajar, para animar a los demás. Para que la gente siempre conozca al las Señor. Verás sirviendo y haciéndolo bien. Pero hubo un tiempo que no fue así. Pero tuvimos que mantenernos firmes, y aquellas personas que hoy nos escuchan y tienen hijos adolescentes, sí cuesta trabajo gobernarlos, pero hay que mantenerse firme. Yo siempre les digo, con un carácter balanceado, ni tan permisivos, pero sí firmes, ¿no? En las cosas, y más en las cosas que son de Dios, y más en las cosas que sabes que te harán descansar a ti y a ellas en el conocimiento del Señor, ¿no? Entonces eso fue clave. Ahora eso que nosotros entendimos de que la familia es importante, quisiéramos de todo corazón que la iglesia o todos los voluntarios tuvieran ese mismo espacio en sus casas. Esa prioridad bien puesta de su familia. Por eso a veces decimos, ¿sabes qué? Nada más, máximo dos ministerios que nos pueden ayudar, ya sea en la calle o ya sea aquí adentro en la recepción, pero nada más 2 ministerios. O eres maestro o estás en la alabanza, pero porque de repente llega gente que quiere servir en todos lados, o que se la quiere pasar en la iglesia, y que a veces la tenemos que porque correr de la iglesia. Porque están en su primer amor, Isaí, y lo entendemos, pero también sabemos lo que viene después. Ocupas tanto tiempo acá en la iglesia que de pronto la familia dice, a ver, entonces, ¿cómo es este asunto, no? Y la familia es nuestro principal Claro, no ministerio. Queremos que la familia sea descuidada, ¿no? Por eso es que a veces damos vacaciones. Oye, pues estamos de vacaciones, dedícate a tu familia. Claro. Porque a veces pareciera ahí que la gente prefiere estar acá en su servicio al Señor que estar con su familia. Y no es lo correcto. Hace años no teníamos vacaciones en grupos de vida. No teníamos. Y cuando decíamos, un mes no vamos a tener grupos de vida, no, pastora, ¿cómo cree? Acaba de llegar una persona nueva, se me van a perder. No, vamos a tener un mes, vamos a dejar descansar a las personas que son anfitriones y vamos a atender a nuestra familia, ¿no? ¿Y qué crees? Era difícil. Y después nuestros amigos líderes decían, oye, qué difícil es. Bueno, pues eso no lo debemos dejar a un lado, tenemos que estar ahí junto a nuestras hijas. Y hoy nuestras hijas nos siguen apoyando en todo, Isaí.
Pero sí pasamos momentos, ¿no? Ya si después nos invitas ya platicaremos de todos esos momentos tan difíciles. Sí, porque es muy fácil pararte a un grupo y darles una lección de un grupo de vida, ¿no? Una lección ahí con gente de tu edad que te va a estar escuchando. Pero dáselo a tus hijas que saben qué haces desde que te levantas hasta que te acuestas. Sí. Es un poco complicado, ¿no? Y es ahí donde el tiempo especial para ganar el corazón, para conocer realmente a tu familia. Pues hay que aprovechar estos tiempos. 2 hijas hice ahí, una diseñadora, Melisita estudió en Tuxpan gestión y dirección de negocios. Meli está por casarse, Lari está en espera, trabajando las 2. Lari está haciendo todo lo que hace con libretas y todo. Ella quiere mostrar el amor del Señor a través de eso. Meli me ayuda mucho, nos ayuda bastante ahí en la iglesia, nos colabora poniendo obras de teatro, moderando, está al frente de moderadores, y bueno, son una bendición nuestras hijas. Totalmente. Y quiero rescatar esa parte que comentaba Pastor Celso. En este caso, y yo creo que solo en este caso de un hombre que sé que escudriña la palabra de Dios, que trata de agradarlo día a día, seguro podemos ver un hombre que está preparado hacia dónde va a lanzar su flecha, porque dice la palabra de Dios, los hijos son como flechas. Claro. Entonces, cuando uno comprende eso, hay veces que hasta a uno le duele portarse de cierta manera con los hijos. Sí. Digo, yo voy empezando, ¿no? Pero ya estoy con un mini adolescente, donde digo, híjole, me duele lo que voy a hacer, pero tengo que ser firme, y a veces miro a mi esposa y digo, yo soy el malo también de la familia, ¿no? Pero ahorita veo un pequeño fruto, porque todavía está muy pequeño, todavía falta mucho por recorrer, de esos regaños que han sido en el momento oportuno, y como ahora la acción es diferente hacia una situación similar. Quería rescatarlo eso porque ahorita es un poco mal entendido, o no sé si mal empleado, la crianza respetuosa, que hagan lo que quieran, déjalos que se desahoguen, y lejos de ser conservador en esa parte, quiero realmente resaltar que muchas acciones no se deben permitir, porque pues más adelante van a ser problemas, ¿no? Hablando de hijos. Y hablan a ustedes de sus 2 hijas y cómo ahorita ellas están involucradas, sirviendo, y en cierto punto un papá también es un mentor de cómo va. Ellos también, yo creo que quieren llegar a hacer lo que ustedes hacen, a pesar de que se involucren y que parezca que los jóvenes son más creativos por las situaciones que están pasando hoy en día, pues la experiencia siempre va a ayudar mucho. Entonces, platíquenos un poco, hay gente que se acerca con ustedes, queremos hacer el modelo de iglesia como ustedes lo están haciendo, porque hay varios modelos de iglesia, ¿no? Sí. Pero ¿cómo ha sido eso cuando ustedes comparten? Porque hay gente que no quiere compartir como que todo. Yo sé que ustedes sí lo hacen. ¿Cómo ha sido? ¿Algún ejemplo que nos puedan decir de eso cuando comparten esto? Fíjate que yo siento que tenemos como dos cosas que nos han ayudado mucho. La primera fue el hecho de conocer la iglesia a través de mis papás, incluso a través de mis suegros, ¿no? Mis papás siempre fueron personas muy abiertas, bueno, pues, ¿qué diré de mis papás, verdad? Pero fueron muy amables, yo estaba acostumbrada, Isaí, en casa, que un fin de semana estaba el pastor fulanito, otro fin de semana estaba el evangelista, otro fin de semana un pastor que pasaba por Poza Rica y que iba hacia Honduras, que iba hacia Estados Unidos, que iba hacia... llegaban y se hospedaban allí. Y mi mamá los atendía, desayunaban, comían, cenaban, y yo era feliz sentándome, yo corría a la mesa, yo quería escuchar todo lo que ellos decían, ¿no? Platicaban milagros, maravillas del Señor, y muchas cosas, ¿verdad, amor? Entonces a mí me gustaba, así tuve una infancia. Entonces aprendí a dar y aprendí a recibir, ¿no? Aprendí a tener como las manos abiertas. Crecemos como iglesia bajo esa mentoría de mis papás, conocemos al Pastor Juan. Pastor Juan es un pastor que da, es un pastor de manos abiertas, es un pastor que tú le dices, pastor, ¿cómo le hago para dar clases a los niños? Y entonces de inmediato va a agarrar el teléfono y va a decir, por favor le puedes mandar a Fabi el material que estamos ocupando con los niños. Entonces nosotros aprendimos, Isaí, a que nada es nuestro,
En la iglesia ese es uno de los lemas ahí en la oficina, nada es nuestro. Si yo no estoy y alguien le solicita a Marta, oye, ¿qué clases están dando en grupos de vida? ¿Qué clases dan a los niños? ¿Cómo es el sistema que usan para orar? ¿Cómo es el sistema que usan para bienvenido a casa? ¿Qué sistema usan para...? Ellos ya saben que nosotros estamos para bendecir. Si algo de lo que nosotros hacemos puede ser útil para alguien, no nos lo guardamos. No decimos, no vayas a decir cómo lo hacemos. Si de lo que se trata es de ampliar y si a alguien le está haciendo falta lo que yo tengo, pues adelante lo vamos a dar. Eso nos ha permitido estar con las manos abiertas, no solamente la gente toma, recibimos. Entonces, también la Iglesia El Camino es una iglesia muy bendecida, Isaí, porque la gente que llega adquiere la cultura de tener las manos extendidas, y esto es en todo, ¿no? Sí, o sea, tú lo has visto, esto es en todo. Hay un domingo que en una prédica yo mencioné, y de pronto se nos echó a perder el micro que usamos, y bueno, vamos a juntar un poquito. Para la tarde, Isaí, ya va a haber 5 o 6 llamadas. Pastora, ¿puedo colaborar para que ese micrófono se compre? Sí. Vamos a regalar despensas, vamos a regalar cobijas, vamos a hacer esto. Ya están las llamadas. Pastora, yo quiero participar. Es más, vamos a ir a un evento de mujeres. Se acercan varones, quiero pagarlo de 5 mujeres. Y ya ustedes vean a quién se lo dan, ¿no? Oigan, que hace falta mover tal cosa porque vamos a llevar. Siempre hay personas que quieren servir. Tú nos has escuchado decir que cuando vamos, por ejemplo, a un retiro y necesitamos llevar 100 servidores porque vamos a atender 70 personas, la primer lista que se llena es la de los servidores, porque ellos quieren servir. Entonces, eso creo que es un punto, es como el corazón de la Iglesia El Camino, y nos lo dejaron puesto nuestros papás, mis suegros y nuestros pastores también, ¿no? Sí, así es. Nos agrada, pues, de repente nos preocupamos, oramos por todas las iglesias de Poza Rica, oramos porque los pastores sean bendecidos, tengan buenos matrimonios, sus hijos en sujeción, oramos por puntos así, pues porque somos pastores, pero también oramos por la iglesia y que el Señor les dé una visión, una habilidad para administrar sus iglesias, y siempre nos ponemos a las órdenes de ellos, pero estamos orando constantemente. Hace 6, 7 años creo que no conocíamos a muchos pastores, o hace como 8 años, pero nos empezamos a involucrar con la alianza, y hoy hemos sido bendecidos porque hemos tomado amigos de ahí de la alianza, que la verdad es que también sé que oran por nosotros, entonces es algo sorprendente, me agrada mucho. Es muy padre que luego nos dicen, oye, Hubo un tiempo que nos criticaban mucho, supimos, ¿no? Digo, ¿para qué? Supimos que nos criticaban como iglesia, pero ya después se han hecho relaciones tan entrañables. Y nos dicen, ¿no? Ay, creímos que eran así como muy fresas, como que no le hablaban a nadie. No, hombre, hermana, pero ¿cómo cree? Y nos abrazamos ahora, ¿no? Y nos dice, es que tenemos necesidad de ver con nuestros niños. Venga, y nosotros le enseñamos cómo lo hacemos nosotros, si les sirve, ¿no? Oigan, pastores, hemos sabido que tienen un cuarto de oración. Vengan, les vamos a decir cómo funciona el cuarto de oración, cómo funciona 24/7, cómo aprendimos a grabar. Pues no sabíamos, Isaí, no sabíamos, pero los muchachos que son tan hábiles, y parte de ese equipo eres tú, y de verdad nos quitamos el sombrero, porque los chicos te respetan un buen, ¿no? Y no, pues, si dijo Isaí, así le hacemos. Pero los chicos quieren aprender, y cuando les decimos, oye, por ejemplo a Jack, lánzate para tal iglesia, mira, hijo, enséñale. Sí, claro que sí. Y él se va y les enseña cómo conectar, cómo hacer eso. Entonces, eso ha sido una bendición para el camino, que el Señor haya puesto ese corazón. Sí, correcto. Y ese es fruto, ¿no? Toda la iglesia que es dadivosa, que es servicial, es fruto de lo que ustedes sembraron, de lo que ustedes aprendieron y luego lo pusieron por obra y lo sembraron. Hablando de Jack, es un ejemplo perfecto de los todólogos en la iglesia. Sí. No hace mucho, en una reunión no había camarógrafos, no había streaming completo, que es la transmisión,
y en audio estaba desocupado, entonces pudimos ver, cabe resaltarlo y es de reconocer. En el iPad traía jack en la consola, el manejo de todo de las bocinas de la sala. Estaba sentado en la cámara y dejó prendido el streaming. Y le digo, Jack, ya nada falta que me dijeras a mí que hoy dirigías a la banda y tocabas. Pero ya acabamos las 2 reuniones y bueno, eso... Así, saludos a todos los Jacks de todas las iglesias que son todólogos y que se las avientan con todo, de verdad es una bendición tenerlos. Y pastores, ustedes son una bendición completamente. ¿Cómo ha sido lo que Dios... Bueno, quiero resaltar algo un poquito. Hablaban también acerca de que primero eran criticados y ahora yo creo que parte de esa gente que criticó ahora son amigos. Y esto es muy bonito porque lo que pintaba para mal, Dios lo transformó en algo bueno. Amén. Y lo que quiero resaltar es que a veces creo que confundimos todavía y batallamos mucho la palabra unidad con unanimidad. Quiero explicarlo un poco más desde dónde lo abordo. Yo quiero que mi iglesia haga lo que la tuya hace, y si no lo hace, entonces pues no podemos estar unidos, y eso no es lo que Dios manda. Dios dijo, estén unidos, ¿no? Juntos, unidos, y bueno, unidos vamos a estar tal iglesia, y cada una hace la iglesia de una manera diferente. Y con lo que han explicado se ha visto un poco de cómo trabaja la iglesia, el camino, cómo Dios ha mandado a ustedes como pastores a hacer iglesia. Y no siempre fue así, ¿no? Con sus padres, pastora, que fueron fundadores, fue de una forma, y Dios ha ido transformando. Y no es de que una cosa esté mal o esté bien, Dios se encarga de decir, esto no va a funcionar. Son temporadas también, ¿no, Isaí? Es correcto. De repente ya no estamos en los tiempos de usar este tipo de ministerio, porque ya no comunica igual que hace 20 años. Y eso también cabe mencionarlo y entenderlo, ¿no? Y bien, pastores, hoy en día hay mucho el compartir de decir, se van de una iglesia para irse a otra, y hay como una peleadera de que esa oveja es tuya, o era mía, o qué pasó ahí. Ustedes tienen como iglesia ya definido qué pasa con los miembros que llegan, con los miembros que de repente se van, según el motivo que se vayan. ¿Cómo es como lo manejan ustedes, o cómo Dios les ha mostrado esa parte? Pues mira, la gente no es nuestra. Claro. ¿No? Así es. Llegan a la iglesia. El domingo pasado lo tocó el pastor Carlos. Llegan a la iglesia con una necesidad. El Señor les da de su gracia, les favorece, y de repente se van y ya no están. Pero hemos aprendido que de esa gente hay mucha gente. Y bueno, yo en lo personal no me trueno los dedos por la gente que se va. Únicamente le pido al Señor que no pierdan el rumbo buscándolo a Él. Si se van a otra iglesia, hay muchos motivos, por la ubicación, por los horarios, hasta por la personalidad de la iglesia. Si no se acomoda con nosotros, que pueda estar en otra iglesia, pero que no se pierda la comunión con Dios, es lo que más nos preocupa. De ahí en fuera, sabemos que así es. Ciertamente a veces nos hace sentir incómodos, porque conocemos o sabemos de gente de otra congregación que llega, y sí nos llega a poner un poquito nerviosos, pero siempre hemos descansado en Dios. Sí. La verdad es que yo creo que sabemos, Isaí, como bien dices, hay diferentes motivos. Entonces hay cosas como muy claras. La primera, cuando llega alguien y platica con nosotros, ¿no? Siempre a mí me gusta ver cómo terminó su relación con los pastores o con la iglesia donde estaba. Si la relación terminó mal, queremos ser parte para sanar su corazón. Jamás vamos a ser del equipo de eso te hicieron tus pastores. Sí, no. No, porque te platico, Isaí, yo soy maestra. Y a veces alguien llegaba y me decía, me hablaba mal de la maestra del 2º grado de preescolar, pero usted va. Yo siempre defendí a las maestras porque eran mis compañeras y porque eran maestras igual que yo. Claro. Y yo podía entender esa parte. Entonces lo mismo sucede acá. Nosotros somos amigos de los pastores, aún de esos pastores con el que tal persona haya tenido alguna diferencia. Somos amigos de ellos, somos hermanos, somos una sola iglesia, y una iglesia dividida no prospera. Correcto. Entonces, nosotros, y si alguien nos dice, pastor, hablé con mis pastores y creemos que ahorita es un buen tiempo, adelante, queremos ser parte de la temporada
que el Señor tiene para ti en esta iglesia, ¿no? Y mira, como bien dijiste, hay muchos motivos, pero el Señor todos los utiliza para bien, todos los une. Cuando personas han tenido que retirarse de la iglesia y me dicen, pastora, nos vamos a retirar porque no estamos de acuerdo con esto, pero adelante, adelante, son formas de hacer iglesia, no es un fundamento diferente, ¿no? Y tenemos que aprender a hacerlo con amor. Pastor Juan también nos dice, todas las iglesias deben tener una puerta de entrada, deben tener una puerta de salida abierta. Bueno, sí. No es de que no te vayas, nunca vas a encontrar una iglesia como esta. No. Si ellos tienen que irse, se irán con una oración, con una bendición de nuestra parte, y sabemos que a donde ellos vayan, el Señor los va a utilizar y los va a hacer prosperar también. Y entonces, les decimos a la gente, le decimos a la gente que nos conozca, sí, ¿no? Que nos conozca. De repente cuando alguien nos ha llegado a decir, es que ya no me siento a gusto en tal iglesia, quisiera venirme para acá, nosotros la recomendación que hacemos es, inténtalo otra vez, hace esto, pégate más a tus líderes, pégate más al pastor, pero haz un esfuerzo por encajar ahí donde dices tú que no encajas. Y muchos no han regresado, se han quedado allá, claro, ¿no? Y eso es, a nosotros nos da gusto. O sea, no es de que nos dé gusto, ya se vino, que claro, todo dar. No. Nos da más gusto que se haya mantenido y que sea fiel allá en la iglesia donde y si va a llegar, conoció. Le decimos, y es que ya queremos servir, ¿no? Mira, no queremos conocerte a ti, conócenos a nosotros como iglesia. Y si claro, el Señor pone en tu corazón que nosotros somos esa iglesia a donde tú quieres estar, las puertas están abiertas y eres bienvenido. Claro. Y no permitimos, pues lo tengo que decir, no permitimos que la gente hable mal de la iglesia donde vienen. De sus pastores. ¿Sabes qué? No. Sí. O sea, no. Sí, completamente. Podemos dejar un poco más en claro esa parte que a veces para algunos es confuso. ¿Qué no se supone que el mismo Dios está en las iglesias? Como que una iglesia hace una cosa y otra hace otra. Como pastores, ¿ustedes nos los pueden explicar mejor esa parte? ¿Sí se entiende la pregunta? Sí se entiende. Hay un fundamento, Isaí. Hay un fundamento. La mayor atracción de una iglesia debe ser Jesucristo. Así es. La mayor atracción de una iglesia debe ser salvación, debe ser amor, debe ser... Pero hay infinidad de formas de hacerse. Mi mano me bendice de una manera, pero mi pie me bendice de otra manera. Mi rodilla me bendice de otra manera. Sin embargo, todas son necesarias en el cuerpo. Las iglesias, Isaí, yo creo, Pablo lo dice, somos un cuerpo y no todos somos mano, no todos somos pie. Sin embargo, todos nos necesitamos unos a otros. Yo creo que cada iglesia tiene una forma de hacer iglesia. Cada iglesia tiene una forma diferente de alabar, una forma diferente de predicar, una forma diferente de ser generoso. Cada iglesia tiene como su personalidad. Y yo digo, mira, esa iglesia son piernas, andan todo el tiempo predicando, evangelizando, andan, pero quizá hay otra iglesia que son manos y sirven, y hay otra iglesia que es corazón, ¿no? Y entonces tenemos que aprender a amar y aprender a vernos unidos, como tú dices, claro, en esa unidad. Había una canción de La Hormiga, no sé si la conoces, que decía, en lo fundamental, tengamos unidad, aunque tengamos diversidad en la forma en que hacemos las cosas. Entonces, aprender y decir, oiga, pastora, al mismo Señor Jesús le dijeron, oye, por ahí andan unos que también andan que sanando en tu nombre, ¿no? Y haciendo... Y el Señor dice, déjalos, pues si lo están haciendo en mi nombre, está muy bien, ¿no? Lo mismo con Juan el Bautista, cuando sus discípulos, oye, Juan, ¿qué hacemos? Porque el Señor Jesús, pues veo que ya tiene, adelante, dijo él es el Cordero de Dios, o sea, sí, no lo están haciendo para mí. Entonces, oye, pastora Fabi, pero es que en aquella iglesia le hacen de esta o de otra forma.
perfecto. Si eso está funcionando, pero está dentro de, sigue siendo su fundamento el Señor Jesucristo, todo lo demás que construimos, Isaí, veamos nada más que se ha construido con piedras preciosas, oro, y no con heno y hojarasca, porque bueno, eso se va a ir, pero no me toca a mí decirte a ti, estás construyendo heno o hojarasca. Tú sabrás y tú vas a estar delante del Señor, y como iglesias nada más nos toca fortalecernos y entender que somos diferentes, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que cada pastor se debe de sentir cómodo con lo que está haciendo. Así es. ¿No? Yo el único consejo que me atrevería a dar es que la iglesia sea una iglesia viva, con cambios constantes, porque la gente lo necesita, la ciudad necesita iglesias cambiantes en el buen sentido, ¿no? Sí. Que tengan movimiento, que tengan crecimiento. La manera de hacer las cosas, bueno, está en el corazón de cada pastor. Pero si yo me atrevo a dar un consejo es no dejes a tu iglesia que lo único encajada que no en un solo cambie es que sí. siempre haya cambios. Exacto. Okay. ¿No? Que lo único que no cambie es que siempre haya cambios. Sí entendimos, Isaí, sí aprendimos y es muy bueno. No nos casemos con temporadas. No lo quites, porque si lo quitas ya el programa no va a salir igual. Sí. No, Isaí, a lo mejor al rato tú vas a decidir que aquí haya un arreglo blanco. Sí, claro. No pasa nada, No pasa nada. Es una forma. ¿Sí me explico? Entonces, iglesia es lo mismo. No, es que no la podemos modificar, no podemos, mientras Jesucristo no sea quitado de la iglesia, mientras su presencia esté ahí, todo lo demás, yo digo, el Señor Jesús no sanó a nadie de la misma forma. No. Correcto. Oye, sanó 3 ciegos y a los 3 los sanó de la forma diferente. Sanaba de la forma, hablaba hoy dando de comer, hoy pescando, hoy sacando una moneda de un pez, hoy. Entonces, el Señor Jesús ahora el Espíritu Santo es el más moderno. ¿Sí me explico? Sí. Totalmente. Innovador. Innovador, exacto. ¿Tú crees? El Creativo. Espíritu Santo sabe cómo tratar a la siguiente generación. Él sabe cómo va a tratar a la generación de tus hijos y a la generación de tus nietos. Los que no sabemos somos nosotros. Correcto. Y queremos seguir haciendo las cosas como las hicieron mis abuelitos, como las hicieron mis papás. Y el Espíritu Santo ha de querer agarrarnos por los hombros y decir, hey, hoy vamos a hacer iglesia de una manera diferente. Ageo dice que los líderes lloraron a mares, porque el segundo templo que se había construido no era ni para nada igual al primer templo, y lloraban a mares, y entonces el Señor dijo, pero ¿por qué lloran? La gloria postrera de este lugar será mejor que la primera. Cuando el Señor habló eso a mí, me estaba hablando también, no sé si me escuchaste, de la juventud. No, que el Señor va a hablar, Isaí, a través de estos, que hasta rastras se dejan, y no, hombre, que el Señor me ha de querer decir, Fabi, tengo para ellos y para esta generación una mejor gloria que la que tú no conociste. Entonces, eso es muy importante. El Espíritu Santo es el más cambiante en el buen sentido, en el sentido de que Él va hablando al corazón de cada persona, de cada generación, así como lo necesitan. Y la iglesia tenemos que estar atentos, Isaí, para hacer los cambios que debamos hacer para poder ser ese instrumento del Espíritu Santo. Correcto, y totalmente entendido. Yo no lo hubiera explicado para nada mejor. De hecho, entendí mejor. Como es costumbre cuando escucho las prédicas de usted, pastora, y también de usted, pastor. Mencionaba yo al principio que a veces que nada más dice 2 palabras, pero puedo sentir la autoridad de parte de Dios. Porque consejos, fíjense mucho, ahorita en las redes están inundadas de frases, ¿no? Sí. Y sí motivan, muchas frases Sí, de esas. sí. Y precisamente un día lees una y dices, eso me faltaba hoy y lo voy a usar. Sí. Pero ahora nos olvidamos un poco más de voltear a Dios y preferimos una frase. A lo mejor habla de Dios, pero le tenemos más fe a una frase. Y consejeros hay muchos, consejeros con autoridad son muy contados. Entonces, creo que esa es una parte muy importante que ustedes como pastores tienen y los que son pastores que están viendo debiesen tener. Hay veces que nos quejamos de que no está funcionando, pues debiéramos analizar, ¿no? Posiblemente decidí algo que no debí hacer.
Y precisamente hablando de decisiones, hablando de lo que hemos estado ahorita exponiendo de las iglesias, la temporada de la pandemia, al hacer todo virtual, podíamos hacer de manera no tan visual, cambiarnos de iglesia, ¿no? Es decir, cierro transmisión y me meto a otra transmisión. Y eso generó en muchos confusión. Y si ya mejor no voy a la que iba y pues total, ya tiene un año que no veo a mis pastores, ya... ¿Cómo pudiésemos explicar esto, pastores? No quisiéramos terminar con esta plática, y siempre me pasa con todas las charlas. Quisiéramos seguir hablando por horas y horas, y hay mucho que aprenderles. Pero en específico siento hablar de esto. Mucha confusión de que, pues ya no sé si pertenezco a la iglesia A o la iglesia B, porque también me llama la iglesia C, me llama mucho la atención. Y cómo pudiese yo aterrizar esta parte. Hace unos momentos te comentaba yo que de todo mundo podemos aprender. Sí. La cuestión está dónde vas a verter o vertir lo que aprendes, ¿no? Si te quedas en casa y te haces miembro virtual de otra iglesia, de nada va a servir si no lo llevas a otra iglesia o a tu iglesia o a tu casa misma, ¿no? Porque hay gente que nada más oye las prédicas y son prédicas emocionantes o excitantes, pero si tú no las aplicas o no las, ni en tu misma casa, la verdad es que no tiene caso, ¿no? Pero cuando tú oyes una buena prédica y Dios habla a tu corazón, yo creo que un cristiano fiel, un cristiano con discernimiento y madurez, va a la iglesia y trata de ¿cómo te diré? Eso que aprendió, tratar de instruirlo. Nosotros nunca hemos sido cerrados cuando alguien nos dice, oiga, fíjese que esto, que el otro. De hecho, tenemos, si tú te das cuenta, tenemos muchos jóvenes en puntos claves en la congregación, porque jóvenes han aprendido de otras iglesias y han hablado con nosotros y hemos dicho, sí, tienes razón, esto lo podemos aplicar aquí, y hemos dado luz verde a muchas cosas. O sea, que tú aprendas de un Dante Gebel o de Andrés Speaker o de el argentino Chris Méndez, es excelente, pero más excelente es cuando el conocimiento lo llevas y lo aplicas. Y cuando tenemos ¿no? una casa, una casa y una camiseta. Fíjate que ese es un buen punto que tú comentas, y eso es muy bueno comentarlo en una plataforma como la tuya. Sí. Y yo vi a los pastores que estuvieron antes que nosotros, todos amados, respetados por nosotros. Pero es muy necesario que la iglesia en general sepa que también hay una iglesia local. Que yo soy mexicana, sí, soy mexicana, luego soy veracruzana, luego soy posarricense, pero luego tengo una familia. Entonces imagínate si yo me dedicara a andar cocinando a personas en Veracruz, en México y en todos lados, y dejara sin alimento mi casa, ¿no? Entonces, pero sí puedo tomar la receta de un argentino y llevarla hasta mi hogar. Tengo mi camiseta puesta. Entonces, una iglesia local tiene que tener personas con camisetas puestas. No quiere decir, pastor, entonces no puedo ver la prédica de algún. No, sí la puedes ver, sí puedes aprender, pero como decía mi esposo, pero tienes que tener un lugar a donde sirves, a un lugar a donde yo aprendí que debo amar al Señor. Perfecto, ¿tienes una iglesia local a donde llevar eso a la práctica? Aprendiste de generosidad, ¿tienes una iglesia local donde aprender, donde aplicarlo? Entonces sí es muy necesario que nosotros seamos muy fieles, por decir algo, en la iglesia donde el Señor nos ha plantado, ¿sí? Yo de pronto los domingos abro y veo a Miguel Vidal predicar y me quedo, veo su prédica, ¿no? O quizá veo a Carlos Zapata o a Alex León o a Salvador Landeros y me quedo y veo su prédica. Pero eso no quiere decir, y aprendo, obviamente, para aplicarlo en mi casa, en mi iglesia local. Entonces, es bueno siempre que nosotros tengamos bien en claro, porque si no, no tendríamos como una camiseta
como un grupo de personas con las que servimos, con las que amamos, con las que convivimos. Y eso nos afecta a nosotros. Eso, o sea, nos afecta directamente a nosotros. El pastor ni se enteró que yo entré a su charla, claro, pero sí me puede afectar a mí. Entonces, es muy bueno tener una iglesia local y llevar a la práctica ahí todo lo que aprendemos. Perfecto, pastor. Perdón, permítame profundizar un poquito más. Es que he tenido charlas con alguien que me dice, pero es que en mi iglesia no me dejan, aportar. ¿Cómo podríamos ayudarle a esas personas aún más en específico? Pastores, está entendido que puedo aprender de muchos, pero implementarlo en mi casa, pero si en mi casa no me es permitido aportar, a lo mejor porque pues no estoy como tal al frente de algo, o a lo mejor piensan que no cumplo un perfil. Siento mucho abordar esa parte. ¿Cómo podríamos abordarlo? Mira, tenemos que reconocer, ni Fabi, ni un servidor, y ni el hermano Alberto sabían o tenían pensado que el día de mañana íbamos a estar al frente de una iglesia. Y se dice mucho esta frase, no, es que Dios los puso ahí. Y yo he aprendido que ciertamente el Señor nos puso ahí. Y ciertamente yo puedo sentir que hay algo especial o hay un discernimiento especial que Dios pone a través de su Espíritu Santo en nosotros. Y yo, en lo personal, muchas veces he tenido que decir no a cierta persona porque es lo que yo puedo discernir, que no es lo que conviene en ese momento. Y no que esté mal, sino que en ese momento no es el momento ideal. Eso yo lo he podido discernir. Si la gente descansara y honrara a sus pastores y entendiera que ciertamente no somos acá el plus ultra, pero sí tenemos una guianza y una dirección del Espíritu Santo, y cuando Él dice no, pues es no. Si la gente lo pudiera entender y en lugar de molestarse tuviera otra actitud, las cosas serían diferentes. Correcto. Porque la misma persona adquiriría mayor madurez y mayor, ¿cómo se dice? Mayor pertenencia a la iglesia. Pero sí, fíjate que sí es bueno escuchar. Sí, claro. Es muy bueno escuchar. Cuando la iglesia tiene una visión, Isaí, siempre va a haber personas alrededor que piensan que hacerlo de manera diferente sería mejor. Y hay otras que se unen a la visión, ¿no? Entonces, llega una persona, por ejemplo, y a mí me gusta escuchar y decirle, ok, ¿tú qué harías? ¿Cómo lo harías? O lo que el Señor está poniendo en tu corazón, ¿cómo lo aterrizarías? ¿No? Sería muy bueno. Porque a veces te topas, Isaí, con solamente personas que, ¿y por qué lo pusiste rojo? No, bueno, tú dime de qué color te gustaría y me gustaría ver qué te gustaría poner aquí. Bueno, entonces ya él puede hacer práctico lo que está pensando, ¿no? Sí, a mí sí me gusta escuchar. Una vez escuché a un pastor decir lo siguiente. Dice, de pronto nosotros íbamos a construir ya el auditorio y alguien llegó y dijo, pastor, yo siento en mi corazón darles 20 árboles de naranja para que los siembren aquí. Ok. Y llegó otro y dijo, pastor, yo siento darles 20 árboles de lichis para que los siembren aquí. Y alguien llegó y dijo, pastor, yo siento que quiero darles la pintura roja y para que pinten aquí. Y yo siento, y entonces llega un momento en que dice el pastor, si yo pongo los 20 árboles del de manzana, pongo de los 20 árboles y pinto del color que me trajo y llega un momento en que la iglesia pierde la visión. Correcto. Y pierde, ¿sí me explico? Entonces, llegan las personas, te comentan y tú dices, wow, tienes 20 árboles, fíjate que en este momento quizá no los podemos plantar aquí, pero ¿qué te parece? Y entonces dar una solución. No sé si estamos contestando completamente tu pregunta, ¿no? A mí un día llegó una persona y me dice, no, es que debiéramos de hacerle así, porque se está haciendo mal y que no sé qué. Ok, le digo, ayúdanos en ese renglón, hazlo, aplícate a eso. Jamás ni nunca regresó. No regresó, pero bueno. O sea, quiere que uno haga las cosas. Pero sí escuchamos, y si hay gente con habilidades de parte del Señor y que quiere ponerlas, en la iglesia hay mucho que hacer. Yo le digo a la gente, descansa en nosotros, confía. Al final de cuentas, al final de cuentas, la responsabilidad va a caer sobre nosotros, le digo.
descansa, confía en nosotros. Sí, y creo que tanto para congregantes como para pastores que ha quedado claro esta respuesta que ustedes dan, porque pues todos podemos aprender, ¿no? Estamos terminando, pastores, lamentablemente, no me gustaría terminar, pero sé que Dios siempre les está, bueno, ustedes siempre están buscando qué viene de parte de Dios para sus vidas, para su familia, para la iglesia, para todos los grupos de WhatsApp que ustedes atienden, voluntarios y aparte los discipulados. Sé que Dios tiene algo de parte suya a través de ustedes, lo pueden compartir, pastora. Bueno, quiero, había leído ya en lo que tú nos enviaste, y para este último punto, la verdad es que esta palabra con la que empecé, quiero leerla textualmente, lo que dice Salmo 77, 19. Y dice: Señor, tú te abriste camino a través del mar, y tu sendero atravesó las poderosas aguas. Esta era una senda que nadie sabía que estaba allí. Y bueno, Isaí, la verdad es que esto a mí me impresionó, y yo te voy a ser sincera, y con esto quiero terminar. Mientras más conocemos al Señor y más revelación del Señor tengamos en nuestra vida va a caminar más en paz. Días antes de que mi madre muriera, el Señor, vaya, esto lo he leído, y si tú lo lees dices, pero pues qué de interesante tiene esta cita, ¿no? Cuando yo la leí antes incluso de que mi mamá se enfermara, porque mi mamá estuvo enferma solamente 8 días, 10 días, el Señor me puso esta cita, y entonces yo empecé a escribir, y el Señor empezó a revelar a mi corazón que había caminos que yo iba a caminar que no conocía, pero que Él sí conocía. Y claramente dice que Él fue quien abrió el camino, aunque yo no sabía, aunque para mí Dios me iba a hacer caminar, y fíjate, aquí lo escribí: Dios me va a hacer caminar por sendas que yo ni siquiera sabía que existían. Anotaba, lo leí como historia del pueblo, pero yo sé que hay una aplicación para mi vida, y esta es una revelación que el Señor me da. Pasan los días y mi madre empieza a enfermar. Mi madre muere finalmente en un lapso, te digo, de 8 días, 10 días. Tengo que aceptar que mi corazón estaba en paz, le dije a mi esposo, pero mi mente no estaba en paz. Yo todos los días le estaba preguntando al Señor: ¿cómo fue, Señor? ¿Por qué esto fue tan rápido? ¿Por qué esto fue así? No me esperaba. Y entonces yo me fui delante del Señor y le dije: Señor, siempre has sido muy amable conmigo, muy caballeroso, y siempre me has dicho el por qué. Así como lo hiciste con Abraham y dijiste: mis amigos necesitan saber cómo yo hago las cosas y por qué. Y entonces yo le dije: Señor, solamente déjame tener paz en mi corazón y dime por qué lo hiciste así, cómo lo hiciste. Y el Señor una vez más me llevó y me dijo: ¿recuerdas esa palabra que te acababa de dar? Estás caminando un camino que no sabías, pero que yo ya tenía establecido. Unos meses atrás mi mamá había hablado conmigo y me había dicho que ella creía que era tiempo de ir con el Señor. Y me dijo: hija, como mi pastora, y lo mismo hizo mi suegra, y me dijo mi mamá: como mi pastora, ¿estoy mal? ¿Que en mi corazón haya el anhelo de ya estar en la casa de mi padre? Y le dije: mamá, no estás mal, pero ¿cómo me lo dices a mí? Yo soy tu hija, y yo quiero que tú estés aquí muchos años. Debo confesar que esa noche llegué a casa y dije: Señor, mi mamá quiere estar contigo, pero ¿cómo va a suceder esto si mi mamá es la mujer más sana del mundo? Y no me había dado esta palabra, y yo solamente oré y dije: Señor, tú conoces las peticiones del corazón de mi madre. Y yo no soy quien ni sé cómo, pero... Y bueno, oré por ella y di gracias al Señor por ella. No habían pasado 2 meses, mi madre enferma, 1 semana, y el Señor abrió un camino que yo no sabía que existía. Y abrió un camino y dijo: es así. Y mi madre llegó a la casa de su padre de una manera tan especial. ¿Qué quiero rescatar yo con esto? A todos los que nos están viendo, a los pastores, las personas. Siempre hay caminos de Dios para nosotros, siempre.
no los conocemos, nos parecen difíciles, parece que delante de nosotros hay una pared que es impenetrable. Déjeme decirle, allí hay un camino de parte de Dios para nosotros. Entonces, esta palabra sustentó mi vida, me regaló la paz que yo necesitaba, porque el Señor me estaba diciendo, el camino que tu mami acaba de transitar fue hecho por mí. Y así como el Señor le dio la vida, el Señor se la quitó. Y fue una vida excelente la que le permitió a mi madre. Y yo doy gracias a Dios por eso. Y yo quería entonces terminar solamente con la paz que deja saber que hay sendas que nadie conoce, pero que Dios tiene para cada uno de nosotros. En tu matrimonio, en la vida de tus hijos, en tu futuro, como en tu trabajo, en tu carrera, en cualquier área de nuestra vida, el Señor ya tiene el camino y el plan marcado. Eso quería comentar. Pastora, muchas gracias. Pastor, ¿algo que agregar? Pues yo lo único que pudiera comentarles, si hay jóvenes oyéndonos, que yo me imagino que sí, es que aprovechemos bien el tiempo. Sí. Mira, yo estoy arrepentido. Una de las cosas que estoy arrepentido es que yo conocí al Señor, pero no me aferré a Él, ni viví la vida que Él me pedía vivir muchos años. Y me arrepiento de no haber aprovechado ese tiempo desde que conocí al Señor, porque dejé pasar como 10 años antes de decidirme a hacer la voluntad, o al menos intentar ser un cristiano que le agradara a Dios. Perdí 10 o 12 años de mi vida después de conocer al Señor. Y eso es algo de lo que yo me arrepiento. Entonces la verdad es que si hay jóvenes, yo les diría, aprovechen el tiempo, acérquense al Señor, busquen al Señor. Tiene un propósito para nuestras vidas, definitivamente, y es un propósito de bien, de prosperidad, de salud, de que puedas tú ser un hombre o una mujer con una familia próspera. Y no estoy hablando de riqueza, sino una familia bien unida, bien organizada, integrada, y amando al Señor con todo su corazón. Aprovechemos el tiempo nada más. Es lo único que les... Y bueno, queremos agradecer lo que Isaí hace. Nos estaba platicando, y ahorita al llegar a su estudio, él lo hace solo, solo como persona, porque siempre cuando decimos mi esposo está solo, siempre uno al otro nos decimos, no, está con el Señor, y la presencia del Espíritu Santo es con él. Y yo doy gracias a Dios por la vida de Isaí y por todo lo que él está haciendo, porque esta palabra, esta entrevista, como todas las demás, han llegado a personas y van a llegar a personas que van a ser muy bendecidas. Muchas gracias, Isaí, por hacerlo. Sí. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias a Dios. Y bueno, todas las personas que están viendo, siempre nos gusta invitarlos a que dejen su dispositivo un momento, tomen unos minutos y hablen con Dios. Según lo que haya hablado a sus vidas, cada quien tiene un proceso diferente, pero siempre hay un después, y con Dios el después siempre es bueno. Así que pues te invito a que lo puedas hacer ya, y desde antes de que termines, una vez que lo hayas hecho, hayas terminado, bienvenido, bienvenida de nuevo. Hay mucho por hacer todavía.